Hola, muy buenas noches. Me presento. Mi nombre es Anchi Paola Beltrán Garzón. Soy de la asignatura Organización y Descripción de Archivos dictadas por el docente Edwin Sosa. En esta ocasión abordaremos diferentes temáticas referentes a la organización documental, los cuales son muy importantes para nuestros procesos en nuestras unidades productoras de información. Bienvenidos. Como primer punto, tenemos lo que es la ordenación documental, el cual es el segundo proceso a realizar de la organización documental, seguido de la clasificación archivística, por el cual se lleva a cabo la unión de diferentes unidades documentales de una serie específica. Esta ordenación es la comprobación de la gestión frente a un trámite en específico de cada uno de los documentos del expediente a tratar. En este apartado hablaremos de cómo es la ordenación documental al interior, de los expedientes. Bueno, los expedientes se deben de organizar según su trámite. Es decir, el documento inicial es el que le da inicio al trámite, es el primer documento a tratar. De esta manera se irán adjuntando los siguientes documentos teniendo en cuenta el orden original de la información. Así el expediente será coherente con el asunto a tratar y su determinación. Frente a las unidades documentales con pregas, tenemos que tener en cuenta las fechas extremas de los documentos. Inicialmente se toma la fecha inicial del documento que da inicio al trámite a tratar, la cual será la más antigua, teniendo en cuenta, que esta fecha se debe tomar año, mes y día. Al interior también encontraremos documentos que contienen algunos documentos soportes. Ese documento que contiene soportes será el documento principal y los otros serán los anexos de ese documento inicial o principal. Frente a esto se va a tomar la fecha del documento principal y no la fecha de los soportes para la ordenación de la información. Adicionalmente, para darle fin a este trámite, se va a tomar como fecha extrema la fecha en la que da terminación al trámite que está gestionando este expediente como tal. Tenemos que tener en cuenta que aunque tiene un orden muy similar al orden cronológico, no podemos olvidar que debemos de respetar el orden original en el cual se lleva a cabo el trámite a tratar. ¿Qué es una serie documental? Bueno, según el acuerdo 027 del 2006, el cual modifica el acuerdo 07 del 29 de junio de 1994, las series documentales son la unión o el conjunto de unidades documentales que comparten o contienen contenido homogéneo, las cuales tienen como base un objeto productor similar y comparten funciones específicas, siendo así la información de estas de asunto similar, ya sea de personas naturales o jurídicas. En las series documentales también encontramos como lo son las actas, resoluciones, informes. Adicionalmente, en las compregas vamos a encontrar historias clínicas, académicas, expedientes laborales, procesos jurídicos, entre otros. Bueno, en series documentales encontramos dos tipos, iniciando con la serie documental simple, que es la que vamos a tratar en este momento. Las series documentales simples encontramos que son unidades documentales independientes de otras. ¿Esto qué quiere decir? Que contienen contenido similar y sus rasgos son muy similares, pero los documentos no tienen relación entre sí, como por ejemplo encontramos resoluciones, actas, acuerdos, decretos, circulares, entre otras. Adicionalmente, teniendo en cuenta la cartilla de ordenación documental, encontramos 6 pasos metodológicos para la organización de las mismas, la ordenación, perdón.
Inicialmente en el paso 1 tenemos el análisis de la información que encontramos en la unidad documental a tratar o a ordenar. De esa manera comprobaremos si sí pertenece a esa serie documental que se está ordenando en el momento o no pertenece. En el segundo punto, se debe de seleccionar el sistema de ordenación documental acorde a la serie, ya sea numérico simple, cronológico, de acuerdo a las características de la serie y las disposiciones dadas por medio de un manual de procedimientos. En el tercer paso tenemos la aplicación del sistema de ordenación documental. Adicionalmente, contamos con un cuarto paso que es el almacenamiento de las unidades, de la serie documental en las diferentes unidades de conservación dispuestas por un manual de procedimientos. Como quinto paso tenemos la foliación. Se debe proceder a foliar cada una de las unidades documentales que conforman esta serie documental simple. Se debe foliar en la parte superior derecha de cada documento. Adicionalmente tenemos que tener en cuenta de cuidar la información, es decir, no podemos foliar en ningún costado en el cual haya información relevante del documento. El costadito donde vamos a foliar debe estar totalmente en blanco. Y por último, procedemos a la identificación de cada una de las unidades de conservación. Después de foliar, a rotular cada una de estas unidades de conservación. Como segunda serie documental encontramos las series documentales complejas. Una serie documental compleja es la más conocida como los expedientes. Estas están conformadas por diferentes tipos documentales que están relacionados entre sí y dan la cuenta o la información de un trámite administrativo, un trámite que está en proceso dentro de una unidad. Estos expedientes suelen ser algunos bastante grandes, por lo cual tenemos que tener en cuenta que se pueden dividir en varias carpetas o unidades de conservación. Teniendo en cuenta la cartilla de ordenación documental, encontramos diferentes pasos metodológicos para la ordenación de la misma serie documental. Inicialmente tenemos el análisis del contenido de los documentos. De esta manera podemos establecer una relación de ese documento con el trámite documental que estamos ordenando en el momento. Adicionalmente, vamos a verificar el orden original del trámite, es decir, tenemos que estar pendientes que se refleje el orden original de cada uno de los documentos, teniendo en cuenta el documento que dio inicio al trámite de este expediente. En el tercer punto, tenemos en cuenta las características de la información. De esta manera se va a poder seleccionar de manera acorde el sistema de ordenación para proceder a la ordenación del documento. Como cuarto punto tenemos la aplicación del sistema de ordenación que se decidió teniendo en cuenta los manuales de procedimientos. En el quinto punto tenemos el almacenamiento del expediente en las unidades de conservación, teniendo en cuenta también el más acorde por medio de un manual de procedimientos. Adicionalmente, en el sexto punto tenemos el almacenamiento de la serie en la unidad de conservación. Como séptimo punto tenemos la foliación de cada uno de los documentos que integran y conforman este expediente o esta serie documental compleja. Por último, vamos a identificar nuevamente como en la serie documental simple las unidades de conservación. Bueno, en este punto hablaremos del elemento más fundamental dentro de una serie documental, el cual es las unidades o tipos documentales. Estos son los documentos como tal que integran cada serie documental, entre los cuales encontramos actas, resoluciones, acuerdos, entre otros. Adicionalmente,
Recordemos que estas unidades documentales también conforman la serie de documentales con pregas llamadas expedientes, como lo son las historias clínicas, los expedientes laborales, procesos jurídicos, expedientes académicos. Cada unidad documental es el resultado de una actividad administrativa o de un trámite específico dentro de una unidad administrativa. Entonces, es el documento producido dentro de un trámite. Adicionalmente, debemos de identificar el contenido de esta unidad documental, teniendo en cuenta su fecha de producción, a quién va dirigido, su contenido y si el documento es original o copia y si hay duplicidad del mismo dentro del mismo expediente. De esta manera podemos ordenar esta unidad documental correctamente. Un proceso técnico en la gestión archivística es la rotulación de las carpetas y cajas, las cuales son las unidades de conservación de nuestra información dentro de una unidad, un fondo documental. Por medio del proceso de rotulación podemos realizar la identificación de la documentación que se tiene en custodia. De esta manera vamos a lograr acceder a la misma de manera fácil, ágil y sencilla. Y de esta manera se va a poder recuperar de forma oportuna para cualquier trámite administrativo y demás. Este rótulo debe de contar con diferentes campos importantes, como lo es el nombre del fondo documental, el nombre de la serie documental, adicionalmente la subserie, como lo podemos ver en el ejemplo, un código teniendo en cuenta las tablas de retención documental, el nombre del expediente que se le dio o se le brindó. Adicionalmente, se debe de contar con el número de la caja y el número de la carpeta, teniendo en cuenta las cajas consecutivas y las carpetas consecutivas, teniendo en cuenta también las fechas extremas de este expediente. Y adicionalmente debemos de contar con la foliación del expediente a tratar. Todos estos campos deben de ir en el rótulo como lo estamos visualizando en este momento. Frente a las cajas, recordemos que las cajas pueden ser 200, X200 o X300, teniendo en cuenta si es un archivo de gestión o un archivo central o histórico. Adicionalmente, estas también deben de contar con un rótulo de identificación, el cual debe de contener el nombre del fondo, adicionalmente su código, la sesión, la subsesión, la fecha inicial en el cual se dio inicio a la caja a tratar, la fecha final, teniendo en cuenta el año, el número de la caja y la cantidad de carpetas que contiene esta caja. De esta manera vamos a poder mantener un orden concreto y específico dentro de las unidades de conservación. Entonces, vale la pena resaltar en este apartado la importancia de no solamente organizar las unidades documentales dentro de una serie documental, sino a su vez también complementar este proceso de ordenación con un adecuado manejo tanto de las carpetas como de las cajas de archivo y su estantería. Bueno, así como es importante organizar las carpetas, su contenido y demás, es también importante conocer las unidades de almacenamiento y conservación. En estas encontramos dos tipos de carpeta, las carpetas de 2 tapas y las carpetas de 4 aletas. Es importante recordar que si vamos a utilizar un gancho legador, este sea de plástico para en su momento no dañar el documento ni este se deteriore con el tiempo, ya que los ganchos metálicos suelen oxidar el documento y a deteriorarlo con el paso del tiempo.
Es importante recordar que las carpetas dentro de las cajas deben estar organizadas de izquierda a derecha. También tener en cuenta las tablas de retención documental para el orden de las mismas, y lo mismo dentro de la estantería. Esta debe estar organizadas las cajas de izquierda a derecha. Así como las cajas y las carpetas deben de contar con un rótulo de identificación, es necesario también contar con un rótulo de identificación para la estantería, y asimismo tener control más exacto de las cajas que se tienen en custodia. Dentro de los procesos técnicos de la archivística encontramos la reconstrucción de los expedientes. Bueno, en la reconstrucción de los expedientes encontramos que es muy necesario, ya que hay información que se extravía dentro de los procesos administrativos, lo cual no debería de pasar. Adicionalmente, esta información o este documento puede sufrir deterioros con el paso del tiempo. Entonces es muy importante nosotros desde nuestra parte profesional, técnica y demás garantizar la integridad de los documentos, por lo cual por medio del Archivo General de la Nación encontramos el Acuerdo 07 del 2014, en el cual hace referente a lo siguiente, por medio del cual se establecen los lineamientos para la reconstrucción de expedientes y se dictan otras disposiciones. Esto es importante, ya que dentro de este acuerdo encontramos en el artículo 3, el apartado A, nos habla de la integridad de los expedientes y la importancia que tiene contener la totalidad de los documentos o unidades documentales que integran el expediente. Adicionalmente, en el apartado B encontramos que la reconstrucción de los expedientes es un proceso técnico por el cual debemos de adelantar para darle trámite a la información que está deteriorada o que se ha extraviado o está incompleta por algún motivo en específico. Adicionalmente, es importante identificar los documentos, expedientes o los expedientes que necesiten ser reconstruidos. Para esto es muy importante verificar todos los instrumentos archivísticos que nos puedan dar testimonio en donde podemos encontrar esta información que se ha extraviado, si contamos con alguna copia o duplicidad de la misma, para reconstruir la información y la documentación. Entre estos instrumentos archivísticos encontramos las tablas de retención documental, las tablas de valoración documental, adicionalmente los inventarios documentales y demás. Adicionalmente, bueno, encontramos también los sistemas de registro de control, correspondencia y comunicaciones. Entonces, nosotros somos los garantes, los responsables de brindar atención oportuna a este tipo de accidentes o incidentes dentro del proceso archivístico y facilitar que el proceso sea desarrollado en la totalidad y se brinde la respuesta frente a los documentos que están deteriorados o están extraviados. Bueno, otro proceso técnico bastante importante en la archivística es la foliación. La foliación consiste en la enumeración de cada uno de los documentos de las unidades o tipologías documentales que integran un expediente. Como finalidad tiene controlar la cantidad de documentos de un expediente y asimismo garantizar la calidad del proceso frente al mismo. Entonces, este nos ayuda a dar respuesta frente a la cantidad de documentos que hay dentro de un expediente y que su trámite esté completo.
Esta foliación en la parte de documentos físicos encontramos que debe de ser en la parte superior derecha. Adicionalmente, no tiene que tener ningún tipo de complementos, es decir, numeral A o 1A o 1.1, nada de eso. Se debe de numerar numéricamente, valga la redundancia, solamente con el número. Esta foliación debe ser en lápiz negro. En caso tal que no haya un lápiz negro, se debe de foliar con esfero. Adicionalmente, si nos equivocamos o traiga una foliación anterior, se debe trazar una línea diagonal para volver a foliar. De esta manera se va a garantizar la cantidad de documentos que integran el expediente. Es importante recordar que donde vayamos a foliar en la parte superior derecha no puede haber enmendaduras ni ningún tipo de desecho, debe estar completamente en blanco para proceder a la enumeración y a la foliación. Bueno, entonces adicionalmente es importante recordar que ya no solo contamos con documentos físicos, también contamos con documentos digitales, expedientes electrónicos, los cuales también deben de ser controlados. Entonces es importante recordar y resaltar que la foliación de los documentos electrónicos también se debe de realizar. Adicional a esto, se debe de resaltar que algunos documentos o expedientes electrónicos cuentan también con un expediente físico, los cuales serían híbridos, y se debe de respetar tanto la foliación de la carpeta física como la carpeta digital. Entonces, para esto es muy importante contar con diferentes metadatos asociados a este proceso, los cuales nos garanticen la integridad de la información digital y los cuales también controlen la duplicidad de la información. Adicionalmente, es importante contar con un índice electrónico en el cual vamos a encontrar como tal fechas, nombres del expediente que estamos tratando, la fecha en el cual se está ingresando al sistema documental digital. Adicionalmente, también contamos con un índice de contenido, el documento foliado, el nombre del expediente, la tipología documental, la fecha de creación como tal del expediente, el expediente foliado, entre otros campos de información. Entonces, vale la pena resaltar que en esta época o como tal no nos podemos limitar solamente al manejo de la información física, sino que también debemos de abordar toda esa información digital que se está produciendo en los diferentes fondos documentales. Bueno, por último, hablaremos de los sistemas de ordenación documental, en los cuales encontramos tres tipos, los cuales son alfabéticos, mixtos, y numéricos. Dentro de los alfabéticos encontramos el orden documental onomásticos, en el cual se puede llevar a cabo en la serie documentales compuestas, como lo son los expedientes laborales y demás. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta que estas son las que permanecen por tiempo prolongado abiertas y son bastante extensos. Se puede implementar en los archivos de gestión, lo cual va a ayudar bastante a agilizar la consulta documental dentro del mismo. En el segundo punto, en el segundo apartado de los alfabéticos, encontramos los toponuméricos o geográficos. Estos consisten en organizar nombres según los lugares, como lo son municipios, localidades, barrios, países y demás. Este tipo de ordenación documental puede ser organizado en diferentes series, utilizado, en diferentes series documentales referentes a intervenciones sociales o ingenierías. En el tercer lugar encontramos los temáticos,
que es, bueno, el orden temático, el cual se basa en ordenar, perdón, la información teniendo en cuenta el asunto o el tema de la serie o la subserie, como lo es informes, actas, órdenes, procedimientos, entre otros. Frente al orden mixto encontramos la combinación de la ordenación alfanumérico. Este consiste en ordenar la información teniendo en cuenta el orden alfabético y el orden numérico cronológico, es decir, estará asociado datos como lo son años de creación, nombres de expedientes como tal, nombres específicos y puntuales. También se puede asociar con número de identificación, cédulas, procesos y el nombre del expediente a tratar. Esto va a facilitar bastante el acceso y la búsqueda, la recuperación del expediente de gran volumen. Se puede utilizar tanto en expedientes laborales, académicos o clínicos. Por último, encontramos el orden numérico, en el cual encontramos un orden simple y un orden cronológico. En el orden simple consiste en ordenar la información, los documentos de forma consecutiva, por ejemplo, cuentas internas, y se ordenan progresivamente. En el orden cronológico, que es el orden más utilizado y más conocido en el ámbito archivístico, consiste en ordenar las unidades documentales teniendo en cuenta la fecha de su trámite o su gestión dentro del expediente. Entonces, con esto daremos finalidad a esta presentación. Por último, podrán visualizar las referencias en donde fue consultada la información que se está hablando en este momento. Agradezco la atención brindada y prestada para esta ocasión. Feliz noche.